Ahora sí, la parte matemática. Bueno, ¿y cómo modelamos esto? A través de una ecuación diferencial, ¿no? Nosotros para empezar a modelar este proceso, bueno, nosotros en la literatura, y hemos descubierto por medidas históricas, que los mejores modelos son los llamados modelos por compartimientos, donde nosotros podemos dividir la población en distintos compartimientos con ciertas características que tienen que ver con la evolución de la epidemia. Uno de los modelos más utilizados es el modelo SEIR. El modelo SEIR se basa en la división de la población en cuatro distintos compartimientos. Lo dividen en la población que es susceptible o todos aquellos que nos podemos contagiar porque no tenemos ahora sí que el sistema inmunológico para sobrellevar la enfermedad, los expuestos que de alguna manera ponen enfrente a toda la población que está en probabilidad de poderse contagiar en algún momento en el tiempo y también lograr capturar una tasa de incubación de la enfermedad también. Los infectados o infecciosos son todos aquellos que tienen la enfermedad activa y de alguna manera son capaces de transmitir la enfermedad. Y por último, a los recuperados o removidos, que son todos aquellos que ya han sobrepasado la enfermedad o que de alguna manera, pues, lamentablemente fallecieron, pero que no pueden volver a transmitir la enfermedad a alguien expuesto o a alguien susceptible. Entonces, el modelo SEIR es un modelo de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué ecuaciones diferenciales? Porque las ecuaciones diferenciales precisamente nos permiten comenzar a utilizar modelos que evolucionan en tiempo. Y más que eso, nos permiten generar una serie de parámetros que te dicen cómo esta evolución se va dando. Decimos que estos parámetros son los parámetros de evolución de nuestro fenómeno. Dentro del modelo SEIRS, nosotros lo que tenemos son tres distintos parámetros. Un parámetro que se le llama R, que está relacionado con la tasa de contacto, cuyo significado es de todas las personas que han tenido interacción, de todos aquellos susceptibles que han interactuado con gentes infectadas, cuántos sí son capaces de adquirir esa enfermedad o cuántos han adquirido la enfermedad a nivel histórico. También tenemos el parámetro C. El parámetro C es precisamente la frecuencia de incubación o la frecuencia de contagio, que tiene que ver con todos aquellos expuestos. Es una medida de promedio del tiempo que una persona necesita para contagiarse y para comenzar a tener síntomas que puede llegar a contagiar a otra persona susceptible que no tiene enfermedad. Y por último, nuestro parámetro A, que tiene que ver con la tasa de recuperación. Y la tasa de recuperación también es una medida un poco temporal, la cual nos comienza a decir un poco la probabilidad y el tiempo necesario para que la gente empiece a recuperarse o lamentablemente fallecer en promedio. Este tipo de modelos, a ser basados en ecuaciones diferenciales, porque evolucionan en el tiempo, tienen una notación como la que podemos ver aquí del lado izquierdo. Se dice que la tasa de cambio de todos estos compartimientos o de la gente que tiene estas propiedades epidemiológicas son igual a o son función de su mismo parámetro. Por ejemplo, todos los susceptibles o el cambio de susceptibles depende de la cantidad de susceptibles y infecciosos que se encuentran en este momento. La cantidad o el cambio de expuestos por unidad de tiempo en la población, pues tiene que ver con cuántos expuestos hay en este momento y de cuántos susceptibles e infectados están interactuando hoy en día allá afuera. El cambio de infecciosos o la cantidad de infecciosos en el futuro depende también de cuántos expuestos hay hoy y de la cantidad de infecciosos que hay en este momento afuera en la calle transitando o que se encuentran en sus casas. Y por último, la cantidad de removidos en el futuro pues depende, por ejemplo, de la tasa de recuperación multiplicado por obviamente la cantidad de infecciosos que tenemos afuera. Una vez que nosotros generamos este tipo de ecuación, que nosotros llamamos parametrización, nosotros podemos empezar a utilizar métodos numéricos para evolucionar esta ecuación en tiempo y generar una predicción como es la que estamos viendo. Nosotros estamos viendo precisamente cómo está evolucionando la población susceptible, o sea, los azules, que somos todos aquellos que nos podemos contagiar en un punto inicial, los infectados, que son todos los rojos y cómo van creciendo, los expuestos, que son los amarillitos, ¿va? Son las personas que se empiezan a exponer a la enfermedad, y los verdes, que son los que están de alguna manera recuperándose o falleciendo. Y es gracias a este tipo de modelados y a este tipo de métodos numéricos que nosotros podemos empezar a hacer proyecciones en el futuro de cómo es que esta epidemia se va a vivir si es que tomamos ciertas medidas o no. Al final de cuentas, estos parámetros nos dan información de qué tanto la gente está siguiendo estrategias de mitigación o está utilizando o siguiendo estrategias de prevención para
que esta enfermedad no avance. Por ejemplo, la que tenemos ahorita a la derecha es una evolución o es una progresión de un número de reproducción normal, o sea, una combinación de estos parámetros, que es la recuperación entre la tasa de recuperación multiplicada por la población inicial. Entonces, es precisamente, vemos cómo la población infectada comienza a subir más allá del 40% y de alguna manera pues nos empieza a decir cuál es la capacidad hospitalaria que nosotros deberíamos de tener para poder recibir esta epidemia de una manera más exitosa. El ejemplo que nosotros vemos acá es lo mismo, pero si nosotros empezamos a seguir ciertas medidas de mitigación y obviamente de prevención de la enfermedad. Una vez que nosotros sabemos que esta es una enfermedad infecciosa gracias al modelo y de cómo se comporta gracias a los parámetros RCIA, nosotros podemos empezar a tener una cierta cantidad de medidas como el semáforo epidemiológico, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, para que entonces nuestra evolución o el tiempo de evolución de la enfermedad se empiece a esparcir en el tiempo y por lo tanto la cantidad de infectados comenzar a disminuir. A este fenómeno nosotros le llamamos el aplanado de la curva, porque entonces en vez de que toda la cantidad de infectados sea en un pico, en un periodo muy pequeño de tiempo, donde sabemos que nuestra capacidad hospitalaria por nuestros médicos y por nuestros enfermeros no van a poder manejarla muy bien por la cantidad de gente, entonces nosotros reducimos la cantidad de infectados por unidad de tiempo y le esparcimos en el tiempo para que de alguna manera darnos oportunidad de investigar tanto posibles medicamentos, tratamientos, soluciones y manejar la pandemia con la menor cantidad de personas afectadas. Y esta, por ejemplo, es si nosotros no tuviéramos ninguna medida de mitigación. Aquí podemos ver cómo entonces la población infectada comienza a crecer muy rápidamente y entonces se pasa muy por arriba del 60% de lo que es una población o de la población que nosotros tenemos en un lugar en particular. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer esto? Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestro modelo matemático que hemos observado a nivel histórico, nosotros podemos utilizar estrategias de inteligencia artificial para que a través de los datos en el pasado de otros países y de lo que estamos viviendo actualmente, nosotros logremos caracterizar o investigar los valores de las tasas de contacto, la tasa de recuperación y la frecuencia de incubación de una manera experimental. Una vez que nosotros logramos obtener estos valores de manera experimental y real para una localidad en particular o un estado en particular o nuestro país, entonces nosotros podemos comenzar a tomar decisiones y hacer políticas que nos pueden llevar a tratar la enfermedad de la manera más efectiva para que haya menos personas afectadas sin afectar tanto la economía e incluso el esparcimiento social de las personas. Y eso se hace a través de técnicas de entrenamiento de inteligencia artificial. Lo primero que hacemos es, una vez con nuestro modelo, ya que tenemos un modelo cascarón, por decirlo así, o una probabilidad de que esta enfermedad se comporte de una manera, entonces dejamos que algoritmos de inteligencia artificial, en general uno en particular que tiene que ver con aprendizaje de ecuaciones diferenciales, nosotros hacemos que este modelo empiece a adaptarse comparándose contra sí mismo y contra los datos para poder llegar a la curva que nosotros tenemos o que estamos observando en la realidad. De esta manera nosotros podemos investigar cuáles son estos parámetros o ahora sí que estos coeficientes R, A y C, los cuales empiezan a explicar la evolución de nuestra enfermedad y de esa manera poder predecir cómo es que se va a comportar la enfermedad una semana o 2 semanas adelante y tomar las mejores decisiones para que esto no crezca y se salga de las manos. Entonces, ¿cómo es que nuestros sistemas inteligentes computacionales logran aprender a partir de los datos, los parámetros RAC de nuestra evolución de la pandemia? Bueno, si podemos ver aquí del lado derecho, nosotros tenemos un comportamiento inicial, que son las líneas punteadas. Ese comportamiento inicial generalmente se crea de manera aleatoria, realmente no nos da ninguna información. Y comenzamos a ver cómo poco a poco empieza a probar una serie de puntos hasta que llega a converger o hasta que llega a tomar la forma de lo que son nuestros datos reales o datos simulados en este caso. ¿Va? ¿Y cómo es que esto está sucediendo a nivel matemático? Bueno, lo que estamos utilizando es un algoritmo de entrenamiento que tiene que ver a partir de la optimización de una función de costo o error, que es lo que tenemos en la primera ecuación. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero parametrizar nuestra ecuación, que es precisamente generar estos coeficientes R, A y C que habíamos visto en la parte anterior, que son estos de acá. Una vez que nosotros parametrizamos nuestra ecuación,
nosotros los ponemos en forma de vector, como lo tenemos acá, en el cual le llamamos el vector teta, el cual lo que nosotros vamos a hacer es ver la tasa de cambio a medida cómo es que esto evoluciona en el tiempo y entonces darle una dirección a través del error para nosotros ajustar estos nuevos valores con una diferencia que es proporcional al error inicial que tuvo nuestra. Entonces, ¿cómo funciona? Imaginemos que tenemos unos parámetros teta iniciales, que es cuando nuestra animación de la derecha son los puntitos que están completamente en la parte superior y la parte inferior. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el error entre nuestra señal a que queremos adquirir, que en este caso son los susceptibles y los infectados, ¿va? Y nuestro estado actual. Una vez que ya calculamos ese error, lo que nosotros hacemos es calcular una pequeña parte de la contribución de los parámetros a ese error total. Una vez que ya tenemos ese pequeño error, la contribución de cada uno de los parámetros a la curva original, se lo sumamos o restamos a unos parámetros nuevos y volvemos a generar una curva de nuevo, que puede ser cualquiera de la que estamos observando de cómo evoluciona en el tiempo. Y así sucesivamente. Y eso se hace a través de la función derivada. ¿Por qué? Porque las derivadas precisamente nos hablan de cómo cambia un parámetro, ya sea en el tiempo o a través de otro parámetro, que en este caso es nuestro error. Si nosotros utilizamos cómo cambia nuestros parámetros con respecto a los errores, entonces de alguna manera nosotros podemos direccionar a esos parámetros a converger a sus valores reales, que es lo que vemos en la segunda ecuación, que es la tasa de cambio en el tiempo de nuestras derivadas de la ecuación o de la parametrización de la ecuación de compartimiento, es igual, por regla de la cadena, a simplemente la derivada espacial de la función de estos mismos parámetros del modelo Sayers más la derivada con respecto a los parámetros de esta misma función. De esta manera, nosotros podemos iterar muchas veces y que nuestros algoritmos inteligentes comiencen a buscar esas diferencias hasta lograr llegarlas lo más cercanas a cero o incluso hasta cero. Espero que estas explicaciones hayan sido de utilidad para comprender mejor en qué consiste el modelado matemático y la ciencia de datos y cómo utilizamos estas herramientas en la Ibero para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Gracias.